Hasta luego. Bueno, buenas tardes compañeros, un gusto saludarles. Ay, perdonen. Dice, ¿cómo estás como en 2 horas, no, hombre? No, hay que aprovechar el tiempo el día de hoy. No, fíjense compañeros, ahí mil disculpas con ustedes. Yo la semana pasada les aseguré que teníamos examen el día de hoy y pues les comento, no sé si ustedes logran verificar el programa del curso. Cuando sea así compañeros, miren, yo ahorita he estado con unas situaciones ahí de mucha mucha carga, tanto acá como en mi otro trabajo. Entonces se me han cruzado las fechas y con ustedes se me cruzó la fecha del examen. Con quienes tenía exámenes esta semana era con los estudiantes de la Facultad de Ingeniería. Cuando sea así, yo se los mencioné al inicio, sin pena, corríjanme si en algún momento dado me confundo con las fechas. El examen no es con ustedes esta semana, es hasta la otra semana. Entonces, en ese sentido, pues yo me di cuenta precisamente, pues que al momento de querer cargar el examen, me puse a revisar mi programación y por eso es que no les aparece examen cargado todavía, porque no les compete el examen a ustedes esta semana. Ahí sí que mil disculpas con ustedes en relación a ello y pues tendremos el examen programado para la siguiente semana. No, miren, yo estaba ahí con la pena con ustedes y cuando sea así, no duden ahí en avisarme, ¿verdad? O corregirme, como se los dije, yo soy humano y pues prueba de ello es que me equivoqué ahora, ¿verdad? Con ustedes. Bueno, creo que se alegran del examen, ¿verdad? Bueno, les comento. El examen estaba pensando trabajarlo muy similar como lo trabajamos el año, ¿verdad? El semestre pasado. Eh, Va a estar bonito el examen. Ahí sí que sin pena, compañeros, ahí va a estar bonito. Lo que sí estaba pensando hacerlo es hacer como lo hicimos en el semestre pasado. Dejárselos programado un par de días, ¿verdad? Para que ustedes en el tiempo que les convenga lo puedan realizar. Lo único que sí tendremos un tiempito, ¿verdad? Para poderlo resolver, ¿verdad? Que es el tiempo que dejaré en el examen para que lo puedan resolver y así pues aprovechemos el tiempo para ver otro contenido la otra semana. Eh, eso, y creo que les funciona mejor porque estando en la comodidad de su casa, eh, y pues ahí ya con el tiempo que ustedes logren organizar, pues puedan desarrollar de mejor manera el examen. Como les digo, al final la intención no es eh, perjudicar, sino que al contrario, pues apoyarles a ustedes hasta donde se me es permitido, ¿verdad? Con relación a ello, siempre garantizando pues que eh, el compartir el conocimiento pues con ustedes pues se dé la recepción en este sentido de la información que nosotros compartimos. El día de hoy me disculpo con ustedes por el ruido. Yo estoy acá en las instalaciones de Cunsur, pero por actividades de aniversario de la carrera de pedagogía, que ahí Cristian pues es el que conoce mejor que yo. En las actividades de pedagogía, entonces hay elección de señorita pedagogía por acá. Entonces, por eso es un tanto la bulla que podrán escuchar por acá. Trataré la manera de dar lo mejor que pueda el desarrollo del curso que tenemos el día de hoy. Y pues si en algún momento no me escuchan bien, solo me confirman y trataré la manera de tal vez hablar un poquito más fuerte para que se me pueda escuchar. Bueno, el día de Bien, se hoy... escucha. Perdón, ¿quién iba a hablar? No, que sí se le escucha, sí se le escucha. Ah, ok. Kimberly, el examen, Kimberly creo que no se había conectado. El examen lo tenemos programado para la siguiente semana. Tuve un cruce de fechas ahí. Les decía a los compañeros que esta semana sí tuve examen con los estudiantes de ingeniería, de la Facultad de Ingeniería. Y se me cruzaron las fechas con ustedes y yo aseguraba que era con ustedes. Entonces ya al momento de cargar el examen me di cuenta que me empecé a revisar la programación, eh, pues no, no era con ustedes. Marilyn, en relación al tema que les tenía pendiente, pues les comento, tengo la respuesta que está todavía en el sentido pendiente. De hecho, el día de hoy precisamente vamos a reunirnos después de la clase acá, que igual está el director, el doctor Augusto Benque, que se encuentra por acá.
Entonces vamos a tener todavía con él una última reunión en relación al seguimiento de lo de pregrado, posgrado, que es lo que nos interesa a la mayoría de ustedes por acá. Entonces, eh, en ese sentido les comento, la semana pasada pues yo me apersoné con él a Secretaría General, de Secretaría General que les había comentado el día lunes, reagendaron la reunión, pero solo pidieron ponerse con el director. Entonces no, bueno, en este caso el director del centro, ¿verdad? Con el doctor Augusto. Entonces estoy al pendiente de la información que él me vaya a dar. Por eso les digo, después de la actividad de la elección de señorita Consur, tengo reunión con él. Y pues él me comentará qué información le lograron dar de Secretaría General. Entonces yo les diría en este caso que me esperen para la despuesito, ¿verdad? Del día de hoy. Entonces yo ya les comento qué información hay o si tengo que hacer alguna parte de seguimientos, que es lo que espero que me dé en este caso el director, ¿verdad? Para que ustedes puedan estar ahí y continuar con el proceso de lo que pues tienen en este caso de lo de pregrado, posgrado, ¿verdad? Que es la parte de lo que pues teníamos ahí pendiente, ¿verdad? Entonces en ese sentido pues pedirles ahí que me den un momento de tiempo, ¿verdad? En lo que logramos tener la reunión con el director y pues avanzar con eso. Solo permítanme, compañeros, permítanme, denme un momento. Ok, perdón ahí compañeros. Bueno, continuando con el tema, la verdad que ahí nunca había estado en una actividad de pedagogía. De hecho no he participado, pero solo es que al escuchar veo que sí son de bonito ambiente. Eh, que eso pues Cristian Genovés sabe mejor que nadie. Bueno, continuando con el tema compañeros, en relación al tema que tenemos para desarrollar el día de hoy, pues es la gerencia de capital de trabajo. ¿Verdad que entonces si ustedes se dan cuenta pues hemos ido avanzando en relación a los temas que vamos viendo desde el punto de vista de análisis para toma de decisiones y el día de hoy pues entramos a la gerencia de capital de trabajo, ¿verdad? Entonces cuando hablamos de la gerencia de capital de trabajo pues básicamente nos referimos a todo aquel manejo de todas aquellas cuentas corrientes, ¿verdad? Que pues generan ese motor de inversión de capital, ¿verdad? Para que pueda funcionar el negocio, la empresa o la institución a la cual nosotros nos desarrollamos, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista, pues nosotros podemos interpretar, ¿verdad? O ver desde ese escenario cómo se da el comportamiento de las cuentas que se enrolan o se interrelacionan en el proceso de la gerencia de capital de trabajo, ¿verdad? Cuando hablamos de la gerencia de capital de trabajo, principalmente hablamos de la administración de mis cuentas por pagar y el ciclo de conversión del efectivo, ¿verdad? Propiamente. Cuando hablamos del ciclo de conversión del efectivo, pues es básicamente el ciclo que nosotros tenemos entre mi periodo de conversión del inventario, mi periodo de conversión de mis cuentas por cobrar y mi periodo de conversión de mis cuentas por pagar, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? El, el escenario de esa conjugación de cuentas
me permite a mí determinar si yo necesito tener invertidos mis recursos durante tanto tiempo y en ese tiempo poder determinar, ¿verdad? El ciclo de conversión de ese efectivo, ¿verdad? Que básicamente es como la rotación de mi dinero, ¿verdad? En el ciclo, en la interacción de las tres cuentas que les acabo de mencionar. ¿Que cuáles son esas cuentas? El inventario, mis cuentas por cobrar y mis cuentas por pagar, ¿verdad? No necesariamente estamos hablando de los saldos que refleja el balance, sino que aquí vamos a hablar de los periodos de conversión para poder comprender inicialmente el ciclo de conversión del efectivo, ¿verdad? ¿Dudas hasta acá, compañeros? Ok, bueno, entonces vamos a entrar de lleno con el primer tema, que es el ciclo de conversión del efectivo, ¿verdad? Ahora, ¿qué es el ciclo de conversión del efectivo? Pues básicamente, como les estaba mencionando anteriormente, pues es ese plazo, ¿verdad? Que transcurre desde que se pague la compra de materias primas necesarias para la manufactura o para el proceso de producción, ¿verdad? Hasta la cobranza de las ventas de dicho producto. Entonces, si se dan cuenta, ya aquí ya tenemos un plazo, ¿verdad? De tiempo en donde, pues por decirles, nosotros pagamos la compra de las materias primas desde el proceso, ¿verdad? De la recepción de materias primas, llevar el proceso de producción, trasladar el producto a bodegas de producto terminado, de las bodegas de producto terminado hasta los puntos de distribución y pues en este caso la cobranza del producto como tal, ¿verdad? Ya colocado en la venta, ¿verdad? O realizada la venta del producto como tal. Entonces todo ese tiempo es lo que llamamos ciclo de conversión del efectivo o, para pregunta de examen también, conocido como el ciclo de caja, ¿verdad? Que es la parte de lo que pues en la gerencia financiera es el punto importantísimo para poder determinar el tiempo de retorno con el cual pues yo voy a disponer de ese disponible financiero, valga la redundancia, desde el punto de vista de lo monetario, en mis cuentas como institución, como organización o como empresa, ¿verdad? Recordemos que acá pues básicamente el financiamiento se da a través del otorgamiento de créditos en mis cuentas por pagar y en el otorgamiento de créditos en mis cuentas por cobrar. Cuentas por pagar proveniente de mis proveedores, en el cual me otorgan créditos, ¿verdad? Y mis cuentas por cobrar, el otorgamiento de yo como empresa a mis clientes para poder dar el proceso de venta en los productos, ¿verdad? Es por eso que, como les decía anteriormente, son tres cuentas las que analizamos y comprendemos en el ciclo de conversión del efectivo. Si ustedes se dan cuenta, pues aquí ya vamos separando, ¿verdad? El resto de más cuentas y ya nos centramos a el capital de trabajo como tal. Inventarios, el periodo de conversión del inventario o el periodo promedio del inventario, dependiendo de la literatura que encontremos, ¿verdad? El ciclo de conversión del efectivo, ¿verdad? El tiempo promedio de cobro, ¿verdad? O el periodo promedio de cobro. En este caso lo encontramos en mis cuentas por cobrar, ¿verdad? El periodo de rotación de mis cuentas por cobrar y el periodo promedio de pago, que sería en este caso el, el punto de renovación de mis cuentas por pagar, el periodo promedio que yo me tardo en realizar el pago de mis cuentas. Y si ustedes se dan cuenta, estas son tres análisis de razones financieras de las que vimos cuando ya veíamos el análisis de razones financieras. ¿Se recuerdan ustedes? ¿Verdad? Que en este caso pues hablábamos del, del periodo promedio del ciclo del inventario, ¿verdad? El periodo promedio del ciclo de mis cuentas por cobrar y el periodo promedio de mi ciclo de mis cuentas por pagar. Se recuerdan que lo veíamos por ahí en una de las análisis de razones financieras, pero aquí ya lo vemos desde el punto de vista del análisis para poder determinar aquellos recursos que necesitan financiamiento o recursos invertidos, ¿verdad? Para poder llevar a cabo el proceso productivo en una empresa, ¿verdad? ¿Dudas hasta acá, compañeros? Es hora de acabar con Ok, la fórmula es sencilla. Es una fórmula bastante sencilla en el caso del ciclo de conversión del efectivo, pues lo que vamos a hacer es el periodo de conversión del inventario, ¿verdad? O el periodo promedio del inventario, que lo vamos a identificar como PCI. A eso le vamos a sumar el periodo promedio de cobro o el periodo de conversión de mis cuentas por cobrar, que en este caso lo vamos a identificar como PCC, y el periodo promedio de pago, que lo vamos a restar, ¿verdad? En la fórmula, o identificado como mi periodo de conversión de mis cuentas por pagar, que lo vamos a identificar como PCP, ¿verdad? Entonces, esos son, si ustedes se dan cuenta,
elementos relacionados a tres cuentas: inventarios, cuentas por cobrar y cuentas por pagar, ¿verdad? Entonces, pónganle mucho ojo a esto. Y la fórmula, recuérdense que voy a sumar mi periodo de conversión del inventario más mi periodo de conversión de mis cuentas por cobrar, y le voy a restar el periodo de conversión de mis cuentas por pagar, ¿verdad? Que ese es el escenario que vamos a estar desarrollando para poder calcular el ciclo de conversión del efectivo. ¿Y cuál es ese ciclo de conversión del efectivo? Como lo veíamos anteriormente, ¿verdad? Es el juego de plazos, ¿verdad? Desde la compra de materias primas hasta la cobranza del producto finalizado, ¿verdad? En este caso el producto terminado como tal. Ahora, que ese es el escenario que tenemos. La simbología, como les decía, es la que tenemos actualmente acá en pantalla, ¿verdad? Que es la que les estaba tratando de explicar: el PCI, periodo de conversión del inventario; el PCC, el periodo de cobranza de mis cuentas por cobrar; y el PCP, periodo de diferenciamiento en mis cuentas por pagar, o el periodo promedio de pago en mis cuentas por pagar, ¿verdad? Que ese es el escenario que ustedes deberán de considerar en la simbología, ¿verdad? Traten la manera de identificar bien la simbología, porque muchas veces se los digo por experiencia propia, al momento del desarrollo del examen, en los casos prácticos, confunden el periodo de cobranza de mis cuentas por cobrar con el periodo de diferenciamiento de mis cuentas por pagar. Entonces toman los datos de mi cuenta, de las cuentas por pagar, y lo toman como que fueran cuentas de cobranza, y al revés, ¿verdad? Las cuentas de cobranza las toman como cuentas por pagar. Y si toman mal los datos, pues prácticamente van a tener malo el resultado, ¿verdad? No sé si hasta acá hay dudas, o de repente alguno de ustedes, de acuerdo a su experiencia, quisiera compartir algo del, por lo que por el momento llevamos, ¿verdad? Este es un tema muy bonito, es corto, pero sí es de ponerle mucha atención, porque realmente no es complicado, no es, ahí se van a dar cuenta cuando llegamos a los ejemplos que no es complicado. Lo único que sí hay que identificar bien los datos para poder desarrollar los casos que se nos puedan presentar. ¿Dudas hasta acá, compañeros? Ok, ok, veo que estamos ahí claros, entonces continuamos. Hay algunas estrategias que nosotros consideramos en este caso, ¿verdad? Para poder determinar o minimizar, ¿verdad? Los efectos en el ciclo de conversión de los componentes que tenemos, ¿verdad? Cuando vemos esos componentes, que era lo que les decía, estamos hablando del inventario, la cobranza y las cuentas por pagar, ¿verdad? Entonces, esas estrategias para minimizar debemos de enfocarlas específicamente en el inventario, en la cobranza y en la pagaduría, ¿verdad? Entonces, esos son los elementos que tenemos que identificar para poder minimizar en este sentido los efectos del ciclo de conversión del efectivo, ¿verdad? Ahora, cuando hablamos del ciclo del inventario, y aquí hablamos específicamente, como les decía, ¿verdad? En las cuentas del inventario, ¿verdad? Entonces, para poder comprender el ciclo del inventario, pues básicamente nos vamos a la literatura y determinamos que es el tiempo en que tarda en convertirse en un producto terminado las materias primas y materiales disponibles para el proceso productivo o de la prestación de servicios, ¿verdad? Entonces, ese es el escenario que nosotros debemos de considerar para poder determinar mi periodo de conversión de mis inventarios, ¿verdad? O el periodo promedio de mi inventario. Y, perdón, que voy a regresar acá, que sería en este caso el PCI, ¿verdad? Entonces, si ustedes se dan cuenta, el PCI no lo determina específicamente en esta presentación que tenemos acá, ¿verdad? Que en este caso sería el tiempo que nosotros tardamos en convertir nuestras materias primas y materiales disponibles en un producto terminado, o la prestación en este caso del servicio. Estrategias, pues es, pues como les decía y lo veíamos en el curso anterior de costos y presupuestos, pues por decirles, no nos conviene tener un inventario detenido, ¿verdad? En bodegas, porque tener un inventario detenido es dinero ocioso y se está perdiendo al no darle rotación al inventario, ¿verdad? Entonces, mientras más rotemos el inventario, más generamos más ciclos de inventario, y por ende, pues entonces el tiempo para transformar mis materias primas en productos terminados o la prestación de servicios lo logramos minimizar, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, la clave está en generar
más rotaciones de inventario, ¿verdad? Entonces no mantener estancado el inventario y que éste se mueva y se transforme, ¿verdad? O se convierta como tal. Entonces estas serían estrategias que nosotros podríamos considerar en el ciclo del inventario, ¿verdad? Se recuerdan ustedes que nos adentrábamos muy de lleno en un tema en el semestre pasado, que era la administración de inventarios, ¿verdad? Y se recuerdan ustedes eh, que habían varios costos, ¿verdad? Desde el punto de vista del inventario, y no hablábamos como costos, sino que eran desde el punto de vista de que se traducían como en pérdidas. ¿Se recuerdan ustedes que los veíamos? Eran tres. A ver si se recuerdan todavía. Lo vimos con ustedes el semestre pasado. A ver, les ayudo con uno. Costo de carecer. Hay otros dos. ¿Cuáles son esos? Compañeros. El de mantener. Correcto. El costo de mantener es otro. Faltaría uno. Ya tenemos el de carecer, tenemos el de mantener y nos falta otro. El de aprovisionamiento. El de... va relacionado, que es el costo de ordenar, que en este caso serían los tres, el de costo de ordenar, costo de carecer y costo de mantener, ¿verdad? Que es en este caso son los costos que nos pueden ocasionar los inventarios, ¿verdad? Mantener un inventario ocioso en la empresa en el cual no se le da rotación, pues genera pérdidas, que era lo que les decía, se recuerdan ustedes el semestre pasado, el costo de ordenar, ¿verdad? Que lo veíamos sobre el... me recuerdo si no era la cantidad económica de pedidos, si no mal recuerdo que veíamos ahí el punto de reorden, ¿verdad? El número óptimo de pedidos, ¿se recuerdan ustedes que lo vimos? Entonces, en ese sentido, pues por decirles, no tener una planificación estratégica desde el punto de vista de los cobros, de las órdenes de pedido, perdón, planificadas, pues ocasiona en este caso pues que se generen más costos de ordenar. Y costos de carecer, pues lo recuerdo que lo platicábamos y colocábamos ejemplos ahí, ¿verdad? Que en este caso, pues conocemos las épocas o los puntos fuertes en donde la empresa pues tiene los disparos, en este caso, de demanda de los productos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, no contar con una buena planificación anticipada, de disponer, ¿verdad? De acuerdo a los historiales, ¿verdad? O a las estimaciones de acuerdo a los consumos históricos de la empresa, ¿verdad? Ese abastecimiento, ¿verdad? De los productos que cubran la demanda de acuerdo a las proyecciones que se tienen, ¿verdad? Entonces, en este caso, el costo de carecer, ¿se recuerdan ustedes? El costo de oportunidad, que también lo veíamos el semestre pasado, ¿verdad? Lo que yo dejo de generar por no contar con la disponibilidad de producción para poder atender el requerimiento del mercado, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues como les decía, todo ello va aunado con el ciclo del inventario. Mientras más generemos la rotación del inventario, pues más se reduce en este caso el tiempo de conversión de mis materiales en productos terminados o la prestación de servicios, ¿verdad? Que esa sería una de las estrategias que podríamos considerar, ¿verdad? Para poder minimizar los efectos en el ciclo del efectivo, ¿verdad? El otro es el ciclo de cobranza, ¿verdad? ¿Cuál es el ciclo de cobranza? Pues este no es más que el tiempo que tarda la empresa en colectar sus cuentas por cobrar, ¿verdad? Después de realizar sus ventas al crédito. Entonces, en este caso, de acuerdo a la política de cobranza que pueda tener la empresa, hay empresas que dan créditos a 30, 60, 90 días, ¿verdad? Aquellos créditos que son de pago rápido, ¿verdad?
O en este caso, aquellas empresas que se dedican al financiamiento, ¿verdad? Que les venden productos y se los dan financiados, pues ya se fijan plazos, ¿verdad? En este caso, pues mes por mes, durante tantos meses o durante tantos años, ¿verdad? Que en este caso, pues ese es el tiempo, en este caso, que la empresa tarda en recolectar, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a la política de cobranza y de acuerdo a los escenarios que estamos viendo, pues por decirles, se hace la proyección de lo que la empresa espera cobrar, ¿verdad? Entonces, si estamos hablando de créditos a 30 días, se supone que el ciclo de conversión o el periodo promedio de cobro en mis cuentas tendría que ser de 30 días. Pero ¿qué pasa en la práctica? En la práctica se dan créditos a 30 días, de 100 créditos a 30 días, 25 me pagaron antes de los 10 días. 30 me pagaron en los 30 días y el resto me está pagando después de los 30 días. Entonces ahí se hace el periodo promedio de cobro para determinar cuánto es el tiempo en promedio que yo tardo en recolectar mis cuentas por cobrar, ¿verdad? Que en este caso ese es el ciclo de cobro, ¿verdad? Que ese es el punto importantísimo para poder comprender, ¿verdad? Elementos en relación a estrategias que podamos encontrar para poder minimizar, ¿verdad? En este caso, que el resto de mis cuentas que están sobre 30 días me generen en este caso como máximo el retorno a los 30 días que yo estoy dando plazo, ¿verdad? Que en este caso serían estrategias que tendrá que considerar la empresa para poder reducir el tiempo de cobranza, ¿verdad? Que en este caso serían estrategias para poder analizar ahí. Lo importantísimo acá, compañeros, es, y conforme avancemos en los ejemplos se van a dar cuenta, la empresa lo que busca es, si yo soy la empresa que estoy vendiéndoles a ustedes productos al crédito, yo espero en este caso recuperar el crédito que se los otorgó lo antes posible para financiarme y contar con disponibilidad. Viceversa, si yo soy el cliente y ustedes son la empresa y me otorgan un crédito a 30 días, si no me dan un descuento por pronto pago, yo espero pagar hasta el último día y aprovechar ese fondo de capitalización que me permite la empresa pagarle hasta 30 días, ¿verdad? Y aprovechar ese dinero disponible en mis cuentas para cubrir otras necesidades de mayor importancia, ¿verdad? De acuerdo a los tiempos y a las fechas de pago, ¿verdad? Entonces, son dos escenarios, ¿verdad? Que se los comento acá porque al final ustedes, al momento de estar gerenciando o estar al frente de una gerencia, ¿verdad? De una empresa, van a estar jugando en los dos escenarios, ¿verdad? Desde un punto de vista los créditos otorgados a sus clientes, los cuales ustedes buscarán que recuperar ese capital, y desde el punto de vista, ¿verdad? Del pago a sus proveedores, ¿verdad? Si el proveedor no les otorga un descuento por pronto pago, ustedes tratarán de aprovechar al máximo los días de crédito que les da el proveedor, ¿verdad? ¿Se dan cuenta los dos escenarios? Se los comento una vez porque vamos a entrar ya de lleno en la otra, las cuentas por pagar, ¿verdad? Que en ese sentido pues es el periodo de pago que yo tardo, ¿verdad? En realizar el pago de mis cuentas por pagar, ¿verdad? Entonces, ese es el escenario, ¿verdad? Que si, como se dan cuenta ustedes acá, ¿verdad? Que es el tiempo que tarda la empresa en pagar sus cuentas después de haber realizado el pago de sus materias primas, ¿verdad? Y de mano de obra, ¿verdad? Que ese es el escenario en donde vemos en este caso, pues, todo el resto de más pagos, ¿verdad? Que es el que tenemos ahí. Son dos escenarios, como vuelvo y repito, que ustedes como gerentes se tomarán, ¿verdad? Y siempre, ¿verdad? Cuando nos dan otorgamiento de crédito, nosotros desde el punto de vista como responsables de pago, que sabemos que tenemos la obligatoriedad de pago, buscaremos en este caso si la empresa o la institución a la cual nosotros vayamos a pagar, si requiere de un pago anticipado, buscaremos el beneficio de un descuento por pronto pago, ¿verdad? Entonces esos son los escenarios que se dan, ¿verdad? Y que son estrategias que se dan desde el punto de vista, ¿verdad? Para poder minimizar los efectos del ciclo del efectivo, ¿verdad? Que en este caso el ciclo de cobro y el ciclo de mis cuentas por pagar. ¿Dudas hasta acá, compañeros? O de repente alguno, de acuerdo a su experiencia, quisiera compartir algo y ampliarnos acá con ejemplos de experiencia, ¿verdad? De lo que han observado y han vivido.
¿Puedo opinar? Sí. Ok. Bueno, continuando, compañeros, pues acá tenemos un ejemplo, ¿verdad? Este ejemplo lo que está determinando es los periodos de conversión de inventarios, periodos de conversión de mis cuentas por cobrar y el periodo de conversión de mis cuentas por pagar, ¿verdad? O el periodo de diferenciamiento de mis cuentas por pagar. Ahora, ¿cómo determinamos nosotros esos días, ¿verdad? Desde el punto de vista en periodo de conversión. Pues entonces para poder determinar el PCI, lo que tomamos es a razón de 365 días del año y la rotación del inventario. ¿Cuántas veces rotó el inventario en el año? Entonces, de acuerdo al ejemplo que tenemos nosotros acá, solo permítanme un momento que nos van a escuchar. De acuerdo al ejemplo que tenemos acá, la rotación del inventario se dio 11.25 veces. ¿Cómo determino los 32.44 días? Pues tomo los 365 días y los divido dentro de 11.25. Lo mismo pasa en mis cuentas por cobrar. Tengo en este caso que mi periodo de conversión o la rotación de mis cuentas por cobrar es de 30 días y mi rotación de cuentas por pagar es de 14 días. El mismo escenario tanto para el inventario, cuentas por cobrar y cuentas por pagar. Tomo los 365 días dividido la cantidad de veces que rotó mi inventario, mis cuentas por cobrar y mis cuentas por pagar. Esto me da como resultado los días que tenemos acá, 32, 44, 12, 17 y 26, 07, ¿verdad? Ahora, agradeceré si me apoyan con hacer los cálculos y hacemos la operación para determinar el ciclo de conversión del efectivo. Que ustedes se recuerdan, de acuerdo a la fórmula, tomamos y sumamos el periodo de conversión del inventario, sumamos el periodo de conversión de mis cuentas por cobrar y le vamos a restar el periodo de conversión de mis cuentas por pagar, ¿verdad? Para poder determinar el ciclo de conversión del efectivo. Agradeceré si me apoyan con hacer los cálculos y confirmar que los datos que están en pantalla sean los correctos. Doctor, tengo una duda. Entiendo que para sacar la rotación de inventario se va a dividir los 365 días sobre el PCI, que es el precio de conversión íntegro. No Perdón, sé. perdón Marilyn, no le escucho. Solo deme un momentito que se termine la bulla y me plantea la pregunta nuevamente. Los cálculos están bien. Ok. Solo denme un momento, compañeros. Marilyn, perdón, ¿me podría plantear la pregunta? Sí, es también los resultados de los datos. Ah, ok, Sí, perfecto. quería aclarar que para sacar la rotación de inventario íbamos a dividir lo que es los 365 sobre el PCI, que es el periodo de conversión de inventario, ¿verdad? No, sería en este caso sobre la cantidad de veces que rotó el inventario, que en este caso serían los 365 dividido 11.25. Pero para que nos dé 11.25 son los 365 sobre el PCI, sobre el PCI. No, los 11.25, recuérdense que este es un ejemplo, los 11.25 acá la empresa ya no lo está dando, pero para ir Ajá, esa era mi duda, o sea, si al final nos iban a dar la rotación de inventarios, nosotros también teníamos que sacar la rotación de inventarios. ok, me dio una idea para el examen. Ay, no, Diosito, no le demos ideas al doctor. No, fíjense No, que risa. no, fíjense que Ay, muy buena la observación, Marilyn. Miren, acá el ejemplo ya nos está dando la rotación de los inventarios, pero ¿cómo determinamos la rotación del inventario? Pues tendríamos que ir de acuerdo al análisis de razones financieras, ¿se recuerdan? Pues tomamos en este caso los montos que tiene en este caso las compras y el valor que está reflejando al 31 de diciembre del ejercicio fiscal las cuentas de inventarios y con ello determinar las veces que rotamos el inventario. Este tendríamos que haber hecho es el primer ejemplo, por decirles el primer cálculo, tendríamos que haberlo determinado a razón de las razones de, de productividad, algo así me recuerdo, las razones de, no me recuerdo ahorita el dato, pues por decirles, tomamos ahí la rotación del inventario.
Con ello ya determinamos el 11.25. Pero, doctor, si dividimos los 365 sobre el PCI, da 11.25. Por eso le preguntaba si el PCI nosotros lo tenemos, o sea, qué datos son los que, es decir, en el ejemplo nos vayan a dar, o sea, qué datos son los que nos van a dar. Ok, tendríamos que conocer en primer lugar el enunciado. Por decirles, hay enunciados que les van a dar de una vez los periodos de conversión, el periodo promedio del inventario, el periodo de conversión de mis cuentas por cobrar y el periodo de conversión de mis cuentas por pagar. Habrán otros en donde solo les van a dar, se rotó 11 veces el inventario, 30 veces las cuentas por cobrar y 60 veces las cuentas por pagar. Si la información me está dando estos datos, entonces yo voy a ir a determinar el periodo promedio de mis inventarios en días, ¿verdad? Porque recuérdense que aquí son rotaciones de veces de mi cuenta de inventarios al año. Pero ¿cuánto representa en días una rotación? Que es lo que estamos calculando acá. 32.44 días. Una rotación. Una rotación de mis cuentas por cobrar. 12.17 días. En lo que se renueva nuevamente o lo que genera nuevamente otro ciclo de cobro. Y mis cuentas por pagar. 26.07 días, en las cuales 26.07 días yo limpio mi obligatoriedad de un ciclo de pago de mis cuentas por pagar. Recordémonos que acá la rotación nos la está dando en veces al año y lo que queremos determinar son los días para poder determinar cuántos días yo necesito convertir mi ciclo de efectivo. La clave, y Marilyn tiene toda la razón en la consulta, tenemos que identificar bien qué es lo que nos está dando el enunciado. Si nos da periodo promedio del inventario, periodo de conversión de cuentas por cobrar y periodo de conversión de cuentas por pagar, prácticamente ya nos está dando el resultado. Si no dijera eso y nos dijera, se rotó 16 veces el inventario en el año, tendremos que determinar el periodo promedio del inventario en días, ¿verdad? Y si solo nos está dando los datos de un balance y que de acuerdo a ello se le requiera determine la rotación de inventarios, la rotación de inventarios, determine la rotación de sus cuentas por cobrar y determine la rotación de sus cuentas por pagar, entonces tendrán que ir a determinar primero la rotación y posterior a ello determinar sus periodos promedios de inventarios, de cuentas por cobrar y de cuentas por pagar. La clave está en determinar y identificar bien cómo está el enunciado, ¿verdad? Para que ustedes puedan identificar. Por lo general, tan maloso no soy, entonces por lo general, en el peor de los casos, venga a determinar el periodo promedio, ¿verdad? Entonces yo les pueda colocar, en este caso se rotó tantas veces, ¿verdad? Pero lo más seguro es que venga esto. Ya venga el periodo promedio del inventario, el periodo de conversión de mis cuentas por cobrar y el periodo de conversión de mis cuentas por pagar, ¿verdad? Claro, ejemplo es esto, ¿verdad? Pero en la vida real sí nos toca que calcular todo, ¿verdad, compañeros? Entonces, si se van a la gerencia financiera, pues sí toca hacer todo. Desde calcular las veces que rotamos inventarios, cuentas por cobrar, cuentas por pagar y posterior a ello determinar los periodos promedios en días para un ciclo de cada uno de ellos, ¿verdad? ¿Dudas hasta acá? Gracias, compañeros. Sí, estaban bien los cálculos, ¿verdad? Entonces, si vieron, ojo con esto, compañeros. En el ciclo del inventario, ¿verdad? El ciclo de conversión del inventario, recuérdense que el periodo de cuentas por cobrar, que sería el PSP, se resta. No me lo vayan a sumar porque siempre se confunden y a la hora del examen suman y al momento de sumar les da otro resultado y les varía el resultado en el caso del ciclo de conversión del efectivo y en el cálculo para determinar los recursos invertidos, ¿verdad? Ojo con esto, siempre recuérdense que el PSP se resta, ¿verdad? Vamos a sumar el PSI más el PSC y le vamos a restar el PSP, ¿verdad? Para que no se me vayan a confundir ahí con eso. ¿Dudas acá con esto? Ok, bueno, entonces... Una nota importante acá, compañeros, es que cuando el resultado de la fórmula que acabamos de determinar, ¿verdad? Es un número menor a 1, significa, en este caso, que la empresa es operativamente capaz para financiarse por medio de sus proveedores comerciales, ¿verdad? Si por el contrario el resultado es mayor a 1, ¿verdad? Representará la cantidad de los días que la empresa necesita financiar
sus operaciones. Ahora, tomando en consideración el ejemplo que tenemos acá, de acuerdo al financiamiento, pues la empresa necesita 18.54 días para operar con financiamiento, ¿verdad? En lo que genera un nuevo ciclo de retorno de efectivo, ¿verdad? De acuerdo en los inventarios, cuentas por cobrar y cuentas por pagar, ¿verdad? Ese es el escenario que nos da y esa es la importancia para poder determinar el ciclo de conversión del efectivo. ¿Dudas hasta acá, compañeros? Se dan cuenta, este es un tema muy bonito. Es muy bonito porque no tiene mayor cosa, sino que es más solo de ir a analizar, ¿verdad? Como les digo, tres cuentas. Cuentas principales y sobre de ellas se deriva todo el resto, ¿verdad? En este caso, entramos a la administración de las cuentas por pagar, ¿verdad? Que sería en este caso el otro elemento, ¿verdad? ¿Qué es una cuenta por pagar? Pues básicamente es el financiamiento a corto plazo, ¿verdad? Que se puede clasificar dependiendo de su fuente, ¿verdad? Que en este caso, ¿cuáles podríamos considerar? Pues los créditos comerciales, los documentos por pagar y las aceptaciones bancarias, ¿verdad? Que podríamos considerar nosotros en este caso sobre figura de cuentas por pagar, ¿verdad? Ahora, sobre términos de conceptos, ¿qué podríamos mencionar, verdad? Esa administración, ¿verdad? Por parte de la compañía, del tiempo que transcurre entre la compra de materias primas y el pago al proveedor, ¿verdad? Que en este caso podríamos identificar, ¿verdad? Que podríamos determinar como concepto de cuentas por pagar. ¿Dudas hasta acá, compañeros? Marilyn creo que ya no va a preguntar. No era ese el objetivo, Marilyn. Ustedes pregunten, si tienen dudas pregunten. O sea, al final solo me dan Ya ideas me para... callaron, doctor, ya me callaron. No, solo me dan ideas para otra corte. Ya me dan ideas para otra corte. Ya me dijeron que no hable. No, pero está bien porque imagínense la otra corte que venga atrás, entonces ya nos vamos a complicar un poquito más, ¿verdad? No es broma, no lo vayan a tomar así. Bueno, otro escenario que tenemos acá, ¿verdad? Cuando nosotros queremos operar, y esto es importantísimo que lo tengan ustedes en cuenta, ¿verdad? Para que la empresa pueda generar su financiamiento a largo plazo, las cuentas por pagar son necesarias, ¿verdad? Y para poder llevar a cabo el proceso productivo, las empresas siempre van a buscar el financiamiento de sus cuentas por pagar, ¿verdad? Siempre van a buscar el financiamiento de sus operaciones, porque es la única manera en que la empresa se puede agenciar de fondos para poder suplir otras obligaciones que son también de carácter obligatorio, ¿verdad? Y que en el juego de los plazos entre cuentas por pagar y cuentas por cobrar, pues se da esa figura del financiamiento para que la empresa no pueda descapitalizarse en lo que se genera nuevamente el cobro de mis cuentas por cobrar, ¿verdad? Entonces eso es muy importantísimo, por eso es que nos centramos acá en las cuentas por pagar, ¿verdad? Por lo general, ¿verdad? Acá lo vemos, son transacciones, ¿verdad? Que se derivan, ¿verdad? De la adquisición de materias primas y que generan la obligatoriedad de pago cuando se da, en este caso, un financiamiento, ¿verdad? El periodo promedio de pago, pues tenemos acá dos partes, ¿verdad? Entonces, para no estar hablando yo solito, tal vez alguno de ustedes me apoya con leer lo que tenemos acá en pantalla. Periodo promedio de pago. Consta de dos partes. El tiempo que transcurre desde la compra de la materia prima hasta que la empresa envía el pago. Solo permítanme un momento, compañeros, permítanme. Perdón, doctor, ¿cómo le va? El tema normativo, me imagino. Fíjese que quería hablar con usted. Sí, para ver esa parte. Pero no le dan noticias. A mí Yo pregunté, pero mañana voy a ir a la U temprano. Voy de una vez como el secretario, porque yo he entrado para consejo. Está en el tema del consejo. Ya está en el consejo. Yo a inicio de este año, Jessica me preguntó y yo le di seguimiento por el lado de jurídico. Ahí ya salió. Sí, hablé con Marcela, que está ahí, con la licenciada Astrid, porque
porque igual tengo bonita comunicación con ellas. Excelente. Entonces ellas me dijeron de que no me dieron mayor cuestión, solo me dijeron, mira, te confirmamos que sí dimos nuestro dictamen, no te podemos compartir cómo va nuestro dictamen por motivo de todo el escenario que está, ¿verdad? Entonces me dijo, pero si ya está desde el año pasado, desde septiembre, está En secretaría. en secretaría. Yo mañana También hay otro escenario que le quería comentar así rapidito. Dale. Con el tema de las maestrías que están, según me comentaban, están en el CEP. Yo le estaba preguntando a Joyce que para poder irme a presentar ahí al CEP, creo que ya mandaron el nombramiento. Entonces yo para comentarle a usted que yo también de mi parte quiero irme a Excelente, si presentar quieres te allá también. acompaño, es con Sierra, va. Yo creo que es con él. Va, si quieres, vamos, me decís, si Ah, tenés un excelente. tiempecito y vamos. te Yo preparo. hago el tiempo. Ah, Yo va. hago el tiempo allá, como la ventaja que yo estoy allá, Excelente. entonces yo allá me muevo con él. Excelente, me decís, yo voy a tratar de que él nos atienda. Ah, excelente. ¿Viste? Entonces yo voy a ver ese tema, porque así le damos seguimiento con él. Fíjese, yo ahorita acabo de terminar. Eso sería un quitazo. Sí, acabo de terminar la proyección del anteproyecto, que de hecho también eso le quería comentar, que para ver si no lo revisa y que me dé el visto bueno para ya pasárselo al tesorero. Ok. Como no tenemos las otras, todo lo hice montado sobre la maestría Sobre que estas. tenemos. El oficio, no sé si Joyce ya me lo hizo, no sé si se lo... ¿Me lo mandas? Se lo mando. Digital. Y así es cuando lo ve. Va, Sí. perfecto. Va. ¿Qué serían los escenarios que tengo? Está bueno, doctor. Un gusto saludarte, ¿viste? Gracias. Ah, ¿Este es? este es el... Sí, el anteproyecto. Este es el anteproyecto. Que es... Va, ¿sí ¿me lo puedes ver? Ah, sí, se lo digo. Ah, pero este ya es oficial, este es el Sí, original. no, firmamos Una otro. Firmamos otro y me imprime otro. Y así cualquier cosa me comenta y yo hago los ajustes. Gracias, gracias. Yo me comunico entonces con el doctor. Vamos, doctor, ahí estamos. Perfecto, gracias. Ah, gracias. Perdonen, compañeros, que estaba acá aprovechando. ¿A dónde se van? Estoy viendo sus mensajes. Cristian, ¿a dónde se van? Vamos por unas Gallardo Ah, excelente. y una mojarrita. Por ahí dijeron que los de pedagogía los sacaron a bailar. No, les comento, Ajá. compañeros. Les comento, no, es que estuve ahorita así rapidito, aprovechando antes de que se me retirara el director. Entonces estábamos tocando ahí el temita. Les comento, el día lunes él tiene reunión con el secretario general, en donde pues me estaba comentando, le va a dar la información de cómo va el proceso de pregrado posgrado. Entonces por eso les dije, denme un momento, aprovechando que aquí estaba, y que porque si no se me va y después se me dificulta lograr ubicarlo. Entonces en el transcurso de la otra semana pues yo ya les tengo ya la información, ¿verdad? En ese sentido, y pues ya darle seguimiento en este caso a lo de pregrado posgrado, ¿verdad? Que esos son los temas que, por eso les dije, denme un momentito antes de que se me fuera. Entonces ahí pues ya con certeza sí a la otra semana pues les tengo una información, ¿verdad? Cómo es que estamos ahí ante el Consejo Superior Universitario, ¿verdad? Con el normativo de pregrado posgrado. Entonces así ya le damos seguimiento y avanzamos en ese esquemita que tenemos, ¿verdad? Y pues, bueno, continuando, no me recuerdo quién era la persona que me iba a apoyar con leer lo que tenemos acá. Yo, doctor. Periodo promedio de pago consta de dos partes. El tiempo que transcurre desde la compra de la materia prima hasta que la empresa envía el pago, el tiempo de flotación del pago. Ok, correcto, gracias. Gracias, Kimberly, por la lectura. Bueno, si se dan cuenta, compañeros, el periodo promedio de pago consta de esas dos partes, ¿verdad? ¿Dudas hasta acá? A ver, hago la consulta. La flotación de pago, ¿a qué hacemos referencia acá con ello? A ver, compañeros.
Es en el tiempo que transcurre en llegar el dinero, digamos, lo que está flotando, en lo que se transfiere de un lado a otro, ¿no? Correcto, un claro ejemplo de ello. Gracias Kimberly por la respuesta. Un claro ejemplo de una flotación de pago, ¿cuál sería? Tenemos varios y ustedes lo hacen, me imagino que también hacen uso de ello. Podemos poner un ejemplo acá, Las transacciones bancarias. con ACH, correcto, así es. Eso desde el punto de vista, ¿verdad? Si ustedes se recuerdan, si bien es cierto, ACH nos permite tener transacciones, digámoslo así, un tanto más rápidas, siempre hay un tiempo flotante en el cual pues no es que sean inmediatas, ¿verdad? Y pues por decirles desde el punto de vista de otras opciones, en este caso, transferencias que se hacen desde el punto de vista de las empresas, ¿verdad? En este caso los compañeros que trabajan en empresas, de repente, de acuerdo a los convenios que tengan con los bancos, pues generan las transferencias LBTR, ¿verdad? Que esa es una opción que se genera en los bancos. Por lo general, ¿verdad? Cuando se tiene pago hacia proveedores, ¿verdad? Que es la liberación bruta en tiempo real, por eso se llaman LBTR. Entonces, esas liberaciones brutas en tiempo real, pues como son acreditamientos directamente a cuentas a través de transferencias, ¿verdad? Desde el punto de vista de transferencias corporativas, por ponerles un ejemplo, yo estoy con Banco Industrial, ¿verdad? Y el pago a mis proveedores, pues tengo en este caso a través de una transferencia masiva, que así es como se llama, ¿verdad? Entonces yo les distribuyo a ustedes, a todos los que están acá, les voy a distribuir el pago, por poner un ejemplo de un servicio que me prestaron cada uno de ustedes. Entonces, Marilyn tiene cuenta en el BAC, Rodrigo tiene cuenta en el BAN, Kimberly tiene cuentas, Kimberly la tiene en el BI, ¿verdad? Brian tiene cuenta en el Ban Rural, Aminta tiene en el GIT, Miguel tiene en el Banco de los Trabajadores, ¿verdad? Cristian tiene en el Banco Internacional y así sucesivamente nos vamos, ¿verdad? Con los demás, cada uno con cuentas de diferentes bancos. Entonces no hago la transferencia como ACH porque es una transferencia corporativa, ¿verdad? Que en este caso son transferencias masivas. Entonces se trabaja y se acuña sobre la liberación bruta en tiempo real, que son las transferencias LBTR. No sé si alguno de ustedes había escuchado eso anteriormente. Bueno, si no, pues ahora ya saben que existen transferencias corporativas LBTR, ¿verdad? Que lo que significan son liberación bruta en tiempo real. Entonces, eso pues lo que hace es que genera un lapsus, en este caso de un pequeño tiempo de espera hacia las cuentas de los otros bancos. Muy similar a ACH, ¿verdad? Que en este caso queda el tiempo de compás para el traslado. Ahora, si hablamos de transferencias internacionales, ¿qué podríamos utilizar acá? A ver, compañeros. Supongamos que yo hice negociaciones con un operador en China y necesito realizar el pago. ¿Cómo le realizo el pago a esta persona? Una transferencia bancaria. Correcto, así es. Correcto, Marilyn, así es. Marilyn, sin pena, dígalo. Ya le quedó miedo de hablar, creo yo. Se piden varios datos clientes y se hace por, o sea, yo lo trabajo por medio de un formulario que da el banco y ahí se realiza la operación bancaria. Con el código de WIF. Sí, correcto. Por lo general, anteriormente... Sí, Marilyn creo que iba a comentar algo. O no sé quién era la persona que habló. Sí, el SWIFT o el BIC, algo así. Correcto. Así es. Entonces, esas transferencias, como son internacionales, recuérdense que pues estas, si son de montos mayores que sobrepasan el monto de acuerdo a los datos de la IBE, ¿verdad? Pues estas pues pasan por una inspección, ¿verdad? Por, en este caso, el departamento de... Ay, no me recuerdo cómo se llama este departamento de transferencias electrónicas internacionales, si no mal recuerdo.
en este caso se encarga de validar y de verificar que efectivamente la transacción que se está realizando pues sea una transacción legítima y que no sea que genere confusión en este caso, que es a través de un ilícito, ¿verdad? Que en este caso operaciones al exterior, ya me recordé, la dependencia de Operex, todos los bancos tienen operaciones al exterior, operaciones del exterior, entonces todo lo que salga o venga del exterior, ¿verdad? Pues requiere ciertas confirmaciones, por lo general en algunos datos pues requieren ciertos documentos para hacer la liberación de los fondos. Puede ser que en este caso Marilyn le pagó al proveedor en China, ¿verdad? Le pagó el día de hoy, pero la transferencia se pueda tardar 2, 3, 4, 5 días para liberar los fondos, ¿verdad? Que en este caso ese sería el tiempo flotante, ¿verdad? Que habría que considerar al momento de realizar los pagos, ¿verdad? Que es en este sentido, pues Marilyn podrá decir, pues yo cumplí con pagarle, pero el proveedor tiene evidencia de que pues yo no he recibido los fondos, por tanto no me ha pagado, ¿verdad? Entonces podría generar o ocasionar en este caso cobros por mora o algo así. Solo permítanme, compañeros, permítanme un momento. Es un día y trato la manera de avanzar entre semana. Ya van a salir tus escritores. Ahí te aviso. Gracias. Ahí me comentas. Sí, no, ahí te aviso. Ahí me comentas. Ahí le damos con eso. Va, Sí, gracias. te encargo. Pues a ver, te platicamos. Ay, perdonen, compañeros, ahí que estamos tratando la manera de abarcar todo. Bueno, entonces, como les estaba comentando, la parte del tiempo flotante, no sé si generamos ahí dudas o de repente alguno quisiera aportar algo más. Sí, doctor, fíjese que yo acabo de tener un caso Ajá. en El Salvador. Para que a él se le liberara más rápido, dice que tenía que pagar una penalización para que el banco le liberara los fondos, porque si no eran 2 días. Pero si él lo quería rápido, tenía que pagar esa penalización para que el banco se lo liberara. Sí, pues es que es como les decía, el problema con ellos es de que pasan a la Cámara de Operaciones al Exterior, que en este caso es Operex. Entonces ellos analizan la información y en algunos casos requieren documentos, como les decía. Desconozco realmente el caso, Marilyn, porque hasta donde yo tenía entendido, pues sí se llevan ellos el tiempo prudente para poder hacer la liberación de los fondos. Es que Y en El Salvador hay banco industrial y aquí también hay banco industrial. Entonces, por esa eso, operación me pasó, ajá. Entonces, del mismo banco. entonces el banco le decía a él que si se lo quería que se lo liberara, tenía que pagar una penalización. Sí, pues no, y recordemos que el Banco Industrial, no es que esté hablando mal del banco, pero el Banco Industrial por todo genera cobros, ¿verdad? Entonces en este caso, para agilizar, me imagino, pues cobra en este caso una penalización para agilizar, o sea, darle prioridad, por así decirlo, a la transferencia que va en cola, ¿verdad? En este caso con los tiempos. Entonces, muy buena la estrategia del banco, realmente, si quieren la liberación antes, pues hay que pagar. Entonces, ven por qué los bancos, y siempre lo digo yo, o sea, yo como les dije, pues trabajé en banco y conozco cómo funciona el esquema de cobro de los bancos. O sea, al final un banco nunca les va a hacer algo a ustedes de favor o algo así. O sea, es mentira que les digan es tu banco amigo, por poner un ejemplo, ¿verdad? O sea, de amigo no hay nada, todo se cobra. Todo se cobra. Ellos sí saben bien el uso y el significado de trabajar por el dinero, ¿verdad? Que al final eso es parte de la esencial. Ellos comercializan directamente con el dinero, ¿verdad? Gracias, Marilyn, por el aporte y sí, muy importante ese escenario, ¿verdad? Y considero que también
por ser el mismo banco, ¿verdad? Que es que generan ellos ese cobro de penalización. Bueno, aquí hay otra nota muy importante, miren compañeros. Inge, una consulta. Sí, Julio. ¿De cuánto porcentaje es de la penalización? Pues va a depender del banco. Recordémonos que en este caso el banco pues está en este caso penalizando por la liberación de los fondos. Entiendo, y con el ejemplo que nos daba Marilyn, pues es de un mismo banco industrial a otro banco industrial, solo que en diferente país. Entonces, y como son operaciones que vienen o transacciones que vienen de un país a otro, pues tienen que pasar por los canales de OPEREX, ¿verdad? Que en este caso son operaciones del exterior. Y ellos son los que dan el visto bueno para la liberación de los fondos en la cuenta de destino, ¿verdad? En este caso en el banco en donde se va. Entonces, en ese sentido, pues el banco es el que define, en este caso Banco Industrial, define la política de cuánto es lo que va a cobrar por la penalización. En el caso, si nosotros enviamos transferencias cablegráficas, por ponerles un ejemplo, pues se cobran por montos y va a depender el banco, en este caso, el que va a determinar la comisión que va a cobrar. Por ponerles un ejemplo, hay bancos que cobran hasta $100, que les dijera yo, el 5%, ¿verdad? En este caso, del valor, en este caso la comisión estamos hablando de $5, ¿verdad? O $10, dependiendo del banco. Si es más de $100 o de $1000, por poner ejemplo la transferencia, pues entonces ya van cobrando un porcentaje, que les dijera yo, hasta $10,000 son $100 de comisión, por poner ejemplo el envío. Pero ya a partir de $10,000 con un centavo, entonces ya se cobra un porcentaje de comisión. Entonces todas esas políticas las definen los bancos. Cada uno de ellos pues cobra de acuerdo a lo que ha definido, ¿verdad? Entonces porcentajes en cuanto a comisiones o penalizaciones tendríamos que identificar bien el banco y hacer la transacción con el que mejor costo tenga, ¿verdad? Así como hay bancos que cobran por todo, hay bancos que pues y de igualmente cobran por todo, pero en montos menores, ¿verdad? Por poner un ejemplo, Banrural, su cobro de manejo de tarjeta de débito, si no mal recuerdo, lo hace semestral, mientras que otros bancos cobran mes a mes, ¿verdad? Entonces, como vuelvo y les repito, no es que sea, o 5 creo que cobran mensuales, como dice Marilyn, entonces yo desconozco eso. Pues a nosotros, por ser una institución pública, el Banrural no nos cobra manejo de tarjeta de débito, ¿verdad? Pero sí solo la reposición, pero sí tenía referencia que cobraba mensual o semestral por ahí. Entonces ya Marilyn nos da el cobro. Banco Industrial, si no estoy mal, cobra 10 o 15 por tarjeta de débito. 30, va, imagínense. Entonces es lo que les digo, o sea, cobran, todos les cobran, pero unos más, otros menos, ¿verdad? Más manejo de cuenta también. Entonces si se dan cuenta, Julio, entonces la respuesta acá en este caso sería de identificar el banco, ¿verdad? Y pues en este caso cotizar los servicios de los bancos y el que consideren ustedes que es mejor para ustedes, pues trabajen con él, ¿verdad? Yo no les puedo decir utilicen utilicen el otro, porque será una decisión propia de ustedes, ¿verdad? Entonces es mejor que una institución le genere como una hoja para abrir una cuenta en el banco, a que uno abra la cuenta. Pues va a depender, Julio. Como te dijera yo, en este caso va a depender de los convenios que tenga la empresa, ¿verdad? O la institución. Porque, por ponerte un ejemplo, podemos hablar de que estás trabajando, que te dijera yo, con una institución X para abrir tu cuenta a cero, ¿verdad? Y que se abra la cuenta como una cuenta de una persona que está en relación de dependencia. Pero si esa institución no tiene convenios con el banco, lo único que va a hacer el banco es facilitarte abrir la cuenta a cero, pero todos los demás servicios que presta el banco son cobrados. Sí, porque en el Ingenio lo que hacen es que dan una carta para abrir una cuenta, porque si la abre la persona individualmente son 500 para abrir una cuenta monetaria. Correcto, así es. Así es. Sí, Marilyn dice lo correcto, son cuentas de planilla, ¿verdad? Y por lo general muchas instituciones o muchas empresas ya tienen convenios con los bancos, ¿verdad? Para que no se cobren ciertos servicios. Algunos no cobran todos o cobrarán una parte, ¿verdad? De los servicios que prestan. Sí, Kimberly. Sí, yo quería comentar respecto a eso que menciona Julio, creo yo. Digamos, a mi hermano le pasó, realmente su patrono, digamos, le pidió la cuenta específica del banco con los que ellos trabajan,
Sin embargo, cuando fue al banco le dijeron, sí, le podemos abrir la cuenta, pero usted tiene que pagar su tarjeta, tiene que pagar si usted quiere chequera, el manejo de cuentas, se le van a descontar 15 quetzales. Y yo le digo, pero si es que es la empresa que te está pidiendo que abras una cuenta ahí, pero entonces deberían de tener ellos esos convenios, ¿verdad? De decir, mira, mis empleados van a trabajar con tu banco, ¿verdad? Y hacer un convenio ahí para que el empleado no tenga que absorber un gasto de algo que le está pidiendo el patrono, pues, ¿verdad? Porque yo bien le puedo dar, miren, yo manejo esta cuenta con este banco, ¿verdad? Y que me paguen ahí. Pero regularmente eso no pasa. Entonces yo sí me quedé admirada porque, digamos, yo también trabajo, digamos, mi patrono trabaja con el mismo banco y a mí no me cobraron nada de eso, ¿verdad? No me cobraron ni por la tarjeta, ni por la chequera, no me cobran nada por manejar mi dinero en ese banco. Y a él sí se lo pidieron, y ahí sí tiene que ver mucho de los convenios que tengan las empresas con las instituciones bancarias. Correcto. Usted dijo pues prácticamente todo con un ejemplo, Marilyn, que era lo que les estaba tratando de decir. Pues va a depender realmente de los convenios que tengamos, en este caso como empresa, ¿verdad? Y ojo con esto, compañeros, cuando ustedes estén gerenciando, ¿verdad? Por ponerles un ejemplo, si van a o si piensan cambiar de operaciones con banco, recuerden de que tienen que dentro de una de las negociaciones tiene que ir, en este caso, la prestación de los servicios bancarios a sus colaboradores. Y dentro de esos convenios está el no cobro de manejo de cuenta, no cobro de uso de chequera, no cobro de uso de tarjeta de débito. Y facilitar en este caso el acceso a créditos con descuento a nómina, como cabalmente hablaban ustedes, ¿verdad? Que en este caso, y con tasas también, ¿verdad? Para acceso a crédito, con tasas que sean bastante accesibles, ¿verdad? Porque si nosotros adquirimos un préstamo normal en cualquier banco, pues las tasas pues no son tan, como les dijera yo, tan accesibles. O sea, si lo vemos desde el punto de vista de la urgencia de la necesidad humana, pues al final las personas adquieren los préstamos, pero no hay ningún beneficio en cuanto a las tasas. En cambio, si se habla de un préstamo ya negociado, ¿verdad? Entonces podemos hablar que en este caso, o pactar que la empresa, pues, que se le facilite el acceso al crédito a sus trabajadores y con una tasa bastante modesta, ¿verdad? Que podría ser hoy por hoy un 13 o un 14% en contraposición a un 18, 20, 22% que por lo general es el promedio que están cobrando los demás bancos en tasas normales, ¿verdad? Marilyn, ¿quería comentar algo? Sí, dentro de los convenios de que preguntaba Julio, yo he visto y he trabajado de que el banco le presta sus servicios, pero una vez la empresa les deposite ahí, en este caso sería la nómina, pero después de los 6 meses que ya no tenga movimiento, es decir, si esta persona ya no trabaja para la empresa, en 6 meses creo que es como que no le siguen cobrando, pero ya el 7º mes ya le empiezan a cobrar al empleado, porque el banco, su sistema ya ve que ya no le aparece ese movimiento en la cuenta de nómina. Correcto, así es, Marín. De hecho, los bancos tienen hoy por hoy los bancos son las instituciones financieras que tienen sistemas que reconocen, pues a partir de 2 o 3 meses, cabal, como dice Marilyn, que no se percibe una nota de crédito por planilla. Entonces en automático el sistema hace el cambio por default y ya las pasa a cuentas normales, y entonces ahí ya empiezan los débitos, ¿verdad? De manejo de cuenta, de manejo de tarjeta de débito y el cobro de chequera si se llegara a solicitar chequera. Entonces, hoy por hoy, pues por decirles, son las instituciones que desde el punto de cobranza y pagaduría, pues aplican muy bien todo lo que les estoy explicando acá en la clase del día de hoy, ¿verdad? Que en este sentido, pues ellos como les dijera yo, no dejan ningún espacio, ¿verdad? En el cual pues se permita en este caso que el cuentaviente pues haga uso o tenga algún beneficio como tal. Beneficios toda vez se paguen, pues, o se tengan convenios, pues ahí están. Una vez no hay, pues se cobran tarifas estándar o tarifas establecidas por el banco, ¿verdad? No sé si allí estamos claros, compañeros. Y Julio, respondemos ahí a tu consulta. Sí, ingeniero, muchas gracias. Ok, perfecto. Ahora, algo importante acá, compañeros, y acá era lo que les decía, ¿verdad? Que en este caso esta es la nota importante que tenemos acá, ¿verdad? Que cuando el vendedor de bienes no cobra interés ni ofrece un descuento al comprador por pronto pago, la meta del comprador es pagar tan tarde como sea posible sin perjudicar su calificación crediticia. Era lo que les decía, si no me genera un incentivo para pagar anticipado, ¿verdad? Y si me está dando un crédito a 60 días, yo como comprador pues espero pagar hasta los 60 días, ¿verdad?
Entonces, toda vez no afecta mi récord crediticio. Entonces, en ese sentido, como comprador, yo esperaré a pagar hasta los 60 días, ¿verdad? No sé si ahí estamos claros, compañeros, o generan alguna duda. Y tengo una duda. Sí, Julio. Digamos que en el último día, que serían 60 días, cae día feriado, digamos, un 15 de septiembre. ¿Ahí qué pasaría? ¿Se adelanta o se atrasa? Se tendría que adelantar. O sea, por eso tenemos esta parte que dice sin perjudicar su calificación crediticia. O sea, voy a tardarme lo que sea posible sin perjudicar mi relación crediticia. Recordémonos que si es día festivo y la institución bancaria, pues, o la institución, pues, es un asueto, pues mi meta es pagar al día hábil antes del vencimiento, en este caso, de mi fecha de pago. Ah, ok, gracias, sí. Ok. Rodrigo, ¿querías comentar algo? Para esos no hay, Rodrigo. Muy buena la consulta para ponerla como cascarita en el examen, un 30 de febrero. Como para un 29, que es año bisiesto. Sí, también podríamos colocar ahí la cascarita. ¿Me podría? Pegriloso. No me den ideas. Ya no van a hablar, van a decir ustedes, bueno. Bueno, continuando, compañeros, acá A alguien tenemos... más se le fue el internet porque yo no escuché qué dijo el doctor. Ah, vamos a entrar de lleno a un ejemplo. Bueno, acá vamos a tratar la manera de poner en práctica todo lo que vimos en las diapositivas anteriores. Acá tenemos el primer enunciado, ¿verdad? Que es un ejemplo, que en este caso dice que en el 2024 Sistemas S.A., la empresa de tecnología más grande de Guatemala, tuvo ingresos anuales por 114.552.000 quetzales, costos por ingresos de 87.524.000 quetzales y costos por... Aquí me confundí ustedes. Ingresos por 80... No, costo por ingresos por 87 y cuentas por pagar por 14.809.087.12. No estaba leyéndole en la misma línea. Sistemas S.A. tenía una edad promedio de inventarios. Ojo, y acá Marilyn y compañeros, analicemos acá. ¿Qué nos está dando acá el enunciado? Promedio de inventarios. Entonces acá tenemos que ir a calcular algo con la rotación de inventarios, Marilyn y compañeros. O ya nos está dando el enunciado de una vez el PCI. Si ustedes se dan cuenta, yo acá en el ejemplo, ¿verdad? Para ayudarlos, les estoy identificando cómo se encuentra el periodo promedio del inventario, PCI. En el examen no les voy a colocar PCI, ni PCC, ni PCP, porque se supone que esto ustedes ya van a tener la habilidad para identificar qué corresponde cada uno, ¿verdad? Si se dan cuenta acá, pues ya viene el periodo promedio del inventario, que es de 29.2 días. El periodo promedio de cobro, que es de 53.3 días. Y el periodo promedio de pago, que es de 60.4 días, ¿verdad? Las compras de Sistemas S.A. en el año 2024 fueron de 89.492.000 quetzales. Entonces, si se dan cuenta acá, ya tenemos información para poder comprender el ciclo del efectivo, determinar los recursos invertidos que la empresa tiene. Entonces, ojo con esto, compañeros. Veamos el segundo texto, que es acá donde necesito que pues ustedes identifiquen cómo pudiese venir el enunciado y qué es cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces, acá en el enunciado, para facilidad y para que ustedes se vayan familiarizando, les coloqué entre paréntesis qué es cada uno de ellos, ¿verdad? Para que ustedes, pues, la identificación sea un poco más fácil, ¿verdad? Ahora, ¿qué vamos a hacer con ello? Pues vamos a ir a determinar el ciclo del efectivo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la solución? Lo primero que hay que hacer, en una forma bastante sencilla, es el ciclo del efectivo. ¿Se recuerdan ustedes que el ciclo del efectivo, como les decía, pues es prácticamente ir a sumar el PCI más el PCC menos el PCP? El PCI, ¿se recuerdan que hablábamos? Periodo de conversión del inventario. Le sumo el periodo de conversión de mis cuentas por cobrar y le voy a restar el periodo de conversión de mis cuentas por pagar. Ahora, regresemos al enunciado.
El PCI, si ustedes se dan cuenta, es 29.2. A eso le voy a sumar mi periodo de conversión o mi periodo promedio de cobro, que sería en este caso 53.3. Y le voy a restar mi periodo de conversión o periodo promedio de pago, que en este caso es 60.4. Regreso a la solución y si ustedes se dan cuenta, al momento de sustituir valores, pues ya sumo los 29.2 más los 53.3 que les decía, menos el 60.4. Y me da como resultado que la empresa necesita financiar sus operaciones para llevar a cabo el proceso de operación de la empresa 22.1 días, ¿verdad? Hagamos la operación y veamos si los cálculos son correctos. Ok, si se dan cuenta, esta operación es bien sencilla y bien práctica, ¿verdad? Entonces no genera mayor confusión y es una operación que pues la desarrollamos y la resolvemos así de inmediato, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues compañeros, pues ahí estamos con el primer enunciado que debemos identificar, que en este caso es el ciclo de conversión del efectivo. Después de identificar el ciclo del efectivo en días, ¿verdad? Vamos a ir a determinar los recursos invertidos. Y acá sí hay que hacer cálculos, ¿verdad, compañeros? Entonces acá, si ustedes se dan cuenta aquí, yo ya regreso al enunciado nuevamente y voy a identificar, de acuerdo a mis cuentas, los inventarios, cuentas por cobrar y cuentas por pagar, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, regreso al enunciado y voy a identificar, pues en este caso, mis inventarios, ¿verdad? Que en este caso, solo permítanme, regreso acá. Entonces, acá, ¿cuál sería de todos los datos que tengo acá el monto de mis inventarios? A ver, compañeros. Pues según el ejemplo que usted tenía ahí era 87.524.000. No sé si lo vi mal. Correcto. ¿Y dónde ubico eso, Cristóbal? Mi inventario, Inge. Correcto, pero de acá en el enunciado, ¿en dónde lo encuentro? Ah, en costo por ingresos. Correcto. Ajá. Entonces ahí tenemos el costo de los ingresos, el costo de mis inventarios, ¿verdad? Que en este caso, pues es el costo que me está dando acá de mi, para hablar si en este caso el costo de mis ventas, ¿verdad? Entonces en ese sentido, pues tengo acá los 87.524.000 y voy a ir a determinar mis cuentas por cobrar. Mis cuentas por cobrar, para poderlas ubicar en el enunciado, pues son mis ingresos anuales, ¿verdad? Que en este caso son los 114.552. Recuérdense que la venta en este caso es la cuenta que representa mis ingresos anuales. ¿Se recuerdan que se los decía desde el punto de vista del análisis vertical? Que la cuenta que representa mis ingresos anuales en el estado de resultados son ventas. Entonces, en este caso, mis cuentas por cobrar, que serían en este caso mis ventas, serían los ingresos anuales, 114.552, no, 114.552.000 quetzales, ¿verdad? Que es lo que yo tendría en mis cuentas por cobrar. Y mis cuentas por pagar, pues son mis compras, ¿verdad? Que en este caso las compras que yo realicé durante el año, que en este caso son 89.492.000 quetzales, ¿verdad? Ahora, me van a decir ustedes, ¿y por qué toma este monto y no los 14.089.087.12, que es mis cuentas por pagar? A ver, pregunto, compañeros, ¿por qué estoy tomando los 89 millones y no los 14? Por la inflación. No, no es por la inflación, Rodrigo. A ver, compañeros.
analicemos bien el enunciado, qué es lo que nos está dando y qué es lo que estamos llevando hacia los datos para poder calcular los recursos invertidos. A ver, doctor, pero yo diría que porque esos, digamos, ya fueron ejecutados, ya los cancelamos y lo de arriba todavía está pendiente de cancelar. Pues no Por ahí, sé. por ahí va la respuesta de Cristóbal. Por ahí va. Que las compras totales fueron los 89 millones y lo que está por pagar son los 14 millones. Correcto. Recordemos que el saldo que refleja al 31 de diciembre del 2024 es el saldo que refleja la cuenta por pagar, que en este caso son los 14 millones. Pero cuentas por pagar anuales son las compras que yo realicé en todo el año, que en este caso son los 89 millones 492 mil quetzales, ¿verdad? Que por eso es que yo, para poder ir a determinar los datos, tengo que ir a tomar los datos anuales. Y los datos anuales de las compras para determinar mis cuentas por pagar, tengo que tomar las compras totales, ¿verdad? Que en este caso por eso seleccionamos los 89 millones 492. Ojo con esto, porque siempre se confunden, ¿verdad? Y se los estoy anticipando, ¿verdad? Para que no les vaya a pasar lo mismo. En el examen, como cuenta anual, colocan los 14 millones, ¿verdad? Y entonces eso les va a dar otro resultado, ¿verdad? Solo permítanme un momento, compañeros, ahorita regreso con ustedes, permítanme por acá. Perdonen, compañeros, ya estamos por acá. ¿Dudas en relación a lo que les acabo de comentar? En relación a por qué es que tomamos la cuenta anual y no el saldo que extraemos al 31 de diciembre, ¿verdad? Ojo con eso, no se me vayan a confundir al momento del examen o al momento del ejercicio que tienen que realizar. Recuérdense que tienen que tomar el dato anual, ¿verdad? No me vayan a tomar el saldo, en este caso, como el ejemplo que estamos viendo, los 14 millones 809. Si no, les va a dar un resultado totalmente diferente, ¿verdad? Entonces, lo que busco no es eso, sino que lo que busco es que ustedes, pues en este caso, pues vayan a realizar y seleccionar los datos de la mejor manera, ¿verdad? Bueno, entonces continuando con ello, si ustedes se dan cuenta, pues yo aquí ya tengo los datos identificado a través de cuentas, inventarios, cuentas por cobrar y cuentas por pagar.
La conversión, que en este caso es el periodo de conversión, que son los días que el enunciado ya me está dando, ¿verdad? Que en este caso, se recuerdan ustedes, 29.2, 53.3 y 60.4, ¿verdad? Que son los datos que ya determiné también en el ciclo del efectivo, ¿verdad? Que en este caso son los datos que yo ya tengo acá. Esos mismos me los traigo como conversión y ahora necesito convertir los datos anuales en datos de factor de acuerdo a la conversión de un ciclo en cada uno de ellos. Entonces, como venimos trabajando sobre a razón de 365 días para convertir los datos anuales, recuérdense que acá son 29.2 días, que les estaba explicando anteriormente, 53.3 días para un ciclo y 60.4 para un ciclo en cada una de las cuentas, inventarios, cuentas por cobrar y cuentas por pagar. Pero como estamos hablando a razón de días, ¿verdad? En ciclos, y estos datos los tengo anuales, yo tengo que convertir el factor de esos 29 días a razón de los 365 días. ¿Cuánto me equivale 29.2 días sobre 365 días? Y este factor lo voy a multiplicar sobre el dato anual para determinar cuánto equivale en datos el monto de los 29.2 días, los 53.3 días y los 60.4 días. Hacemos la misma fórmula del ciclo del efectivo, sumamos inventarios, cuentas por cobrar y le vamos a restar las cuentas por pagar para poder determinar los recursos invertidos con los cuales la empresa trabaja a través de financiamiento para llevar a cabo el proceso de operación de la empresa, ¿verdad? Entonces, hagamos los cálculos y veamos si la información que está en pantalla es la correcta. Sí estamos bien con los datos, compañeros. ¿Dudas hasta acá? Bueno, si no hay dudas, compañeros, entonces avanzamos al tercer dato que tenemos que calcular. Ir a identificar, pues por decirles, cuánto de mis cuentas por pagar genera diariamente, ¿verdad? Pues eso es lo que me preocupa, que no hay dudas y a mí en el examen se me olvida todo. Bueno, Inge, doctor, tal vez ahí sí tengo que decirle que no sé qué operación se hizo ahí para que me saliera eso. Ok. Vamos, ¿en qué dato tenés la duda, Cristóbal? Veamos. O sea, me imagino que la respuesta es el valor en quetzales de 7.001.920. Ajá. ¿Cómo hizo para que me saliera eso? Es que me perdí la verdad. Va, les decía, ya identificamos los datos por cuenta, ¿verdad? Que fue lo que primero que hicimos. Luego tomamos los datos de la conversión de acuerdo a los datos que nos está dando el enunciado. Les decía, estos son días que nos está haciendo la conversión. Correcto, Marilyn, eso iba a explicar ahí. Para determinar el factor de 0.08, les decía, tomemos los 29.2 días y lo dividimos, correcto, Marilyn, dentro de 365 días. Eso me va a dar un factor. El resultado que me dé como factor lo voy a multiplicar por el dato anualizado de la cuenta de inventarios. Esto me da como resultado 7.001.920. Hagamos la operación, Cristóbal. Y compañeros, por favor, hagamos la operación.
Ahí ya le entendí que 29.2 lo dividía entre 365, ahí sí me sale el 0.08. Y luego 53.3. ese 0.08 lo multiplico por el total de 87 millones, ¿así? Correcto, así es. Ah, ok, muy bien. Entonces sí, ahí está. Solo esa era la duda, Inge, disculpe ahí. Ok, los recursos invertidos sí verificaron que sí nos sume los 8.920.563.29. Recuérdense que aquí vamos a utilizar la fórmula del ciclo del efectivo. Sumo los inventarios, sumo mis cuentas por cobrar y resto las cuentas por pagar. Al hacer esta operación me da como resultado recursos invertidos de 8.920.563.29, ¿verdad? Para que lo tengan. Por eso acá les coloqué menos cuentas por pagar. Si se dan cuenta, aquí tenemos menos cuentas por pagar, ¿verdad? Para que lo tengan ahí presente. Luego tenemos como tercer elemento, ¿verdad? El monto diario de las cuentas por pagar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Pues acá hacemos la misma operación, ¿verdad, compañeros? Tomamos el monto promedio de las cuentas por pagar, los 14.809.087.12, y lo voy a dividir sobre 60.4 para determinar el monto diario que me generan mis cuentas por pagar, ¿verdad? Entonces, hagamos la operación con esto. Ok. Aquí no hay dudas, ¿verdad, compañeros? Y por último, tenemos, por decirles, el incremento en días en el periodo promedio de pago. Entonces, ¿qué hacemos acá? Como ya determinamos el monto diario, si acá se hicieran las estimaciones de cuánto tendríamos que generar, en este caso, cuánto me generaría retrasar mis cuentas o ampliar, más bien dicho, ¿verdad? En este caso, el tiempo para pagar mis cuentas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, si acá se incrementaran 5 días más a los 60.5, entonces esos 5 días me representa un incremento en las cuentas por pagar de 1.225.917.81. Que eso de ese 1.225.917.81 se traduce en una reducción en la inversión de operaciones, ¿verdad? Porque al final recuérdense que la inversión de operaciones restamos las cuentas por pagar, y mientras más alto es el monto de las cuentas por pagar, más se reduce en este caso los recursos invertidos, ¿verdad? Que es parte de lo que pues es el análisis que nos da el llevar desde el punto de vista de la información que nos da el enunciado, ir por el ciclo del efectivo y analizar los recursos invertidos como tal, ¿verdad? Que en este caso pues es el escenario que nos da por acá. ¿Dudas hasta acá, compañeros? Si se dan cuenta, acá, como les digo, ok, acá con este. Ok, ahí está. Sería esta, ¿verdad? Ok. Es la siguiente, en esa me perdí, doctor. En esa me perdí. ¿La puede repetir, por favor? Ok. Lo que vamos a determinar acá, pero para que me entiendan, si ustedes se dan cuenta, lo que estoy haciendo es jalar el periodo promedio de pago de mis cuentas por pagar, 14.809.087.12. ¿Verdad? Este dato. Los recursos invertidos da de la fórmula sumar los inventarios y el costo menos las cuentas por pagar, ¿verdad? Correcto. Hasta ahí. Así es. Se utiliza el valor que nos da de primero o el último, porque esa operación no la he hecho. ¿Cuál último? El donde dice valor. Ah, este. este. Ajá. Ah, sí, tenemos que sumar los valores. 7.001.920. 16 millones. Hagamos la operación. Por eso les decía, hagamos la operación. Sumemos los 7.001.000, los 16 millones y restémosle los 14 millones. Nos tienen que dar los 8.920. Sí, esa, 8.920.563.29. Sí, 29. es que ahí me perdí. Ah, ok.
Ahora la siguiente. Ahora, la siguiente, como solo nos estamos centrando en analizar las cuentas por pagar, vamos a tomar el resultado que obtuvimos acá de valor, los 14.809.087.12, y eso es lo que voy a determinar cuánto me equivale por día mis cuentas por pagar. Como recuérdense que el periodo de conversión de mis cuentas o el periodo de aprovisionamiento de mis cuentas por pagar o diferenciamiento, perdón, es de 60.4 días de mis cuentas por pagar. 60.4 días me generan 14.809.087.12 centavos. Entonces lo que quiero determinar es el monto diario. Entonces tomo los 14 millones que ya previamente identifiqué, ¿verdad? Acá, que son estos 14 millones, como les estaba diciendo. Esto lo voy a dividir dentro de 60.4. Y nos da como resultado los 245.183.56. ¿Sí le dio eso, Marilyn? Sí. Ya, ahí está. Ahora, no perdamos la secuencia. Ven que tenemos 245.183.56. Son los 245.183.56 del monto diario, que lo voy a multiplicar por n días que nosotros consideramos incrementar a nuestras cuentas por pagar. En el caso del ejemplo, nos dice que va a incrementarse 5 días. ¿Cuánto equivalen esos 5 días? 1.225.917.81, que esa es la reducción en el monto de los recursos invertidos, ¿verdad? Que en este caso, recuerdan que teníamos 8 millones, esos 8 millones ya con estos 5 días más en nuestras cuentas por pagar, se traducen en 7 millones y resto, si no mal recuerdo, que sería, por eso es que se dice, es la reducción de inversión en operaciones, ¿verdad? Mientras más días se incrementen, yo reduzco la inversión de mis operaciones. Por eso les decía, no pierdan de vista de dónde viene cada dato, porque se viene en secuencia, o sea, esto no es complicado, lo complicado es si perdemos la secuencia en algún arrastre de datos, ¿verdad? Porque si se dan cuenta desde aquí, de los datos que obtengo del 2, ¿verdad? Del numeral 2, sale el numeral 3 y del numeral 3 sale el numeral 4, ¿verdad? ¿Dudas hasta acá, compañeros? Solo, disculpe, doctor, cuando vamos al ejercicio, ¿usted nos va a dar en cuántos días o nosotros tenemos que averiguarlo? Esto le iba a preguntar yo si los días lo dice el enunciado, porque en el enunciado no aparecen esos 5 días. No, recuérdense que ese ejemplo, no sé si ya vieron el ejercicio que tienen colgado en la plataforma. Ya. Ahí sí aparecen los días. Aquí lo vamos a hacer entonces en clase. No, eso es tarea. Es que aquí se mira fácil, pero las dudas son en el ejercicio, pero va. No, pero vean el enunciado. De hecho, solo permítanme, les voy a dejar de compartir por acá y así de una forma rapidita les voy a mostrar el enunciado. Así en una forma rapidita para que lo vean y que no se me vayan a estresar. Bueno, me comentan si se logra ver en pantalla. Bueno, entonces, ahí estamos. Si se dan cuenta, compañeros, el caso número 1, acá les estoy solicitando qué es lo que requiero que realicen. Y acá, para la respuesta de los compañeros, aquí les estoy colocando cuántos días se requiere de incremento, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, les estoy requiriendo exactamente lo que les estoy explicando. Y del caso número 2, entonces acá también les estoy requiriendo que necesito que me determinen, que ahorita vamos a entrar a ver el caso número 2, ¿verdad? Para que ustedes lo puedan ver ahí. Entonces, en relación a ello, pues compañeros, ahí está el dato, ¿verdad? Para que no se me vayan a estresar, que ahí está. Para efectos de ejemplo, como les decía, pues compartimos algo más práctico, ¿verdad? Que es este escenario. Bueno, continuando, si no hay dudas, compañeros, entonces avanzamos al tema número 2 o al ejemplo número 2, ¿verdad? Que en este caso tenemos que mi TikTok sea operador de una pequeña cadena de tiendas, en este caso, no, pero
Son casitos sencillos, son casos prácticos y sencillos, Marilyn y compañeros. Ingeniero, una pregunta. Sí, Amita. En el ciclo de conversión de efectivo y el de recursos invertidos casi siempre lleva esa misma estructura, o sea, las primeras dos suma y luego resta. Correcto, así ¿O va a es. cambiar? No, recuérdense que la estructura no va a cambiar. Pueda que en el enunciado yo les coloque los datos, por decirles primero les coloque las cuentas por cobrar, luego los inventarios y de último las cuentas por pagar. Por eso les dije, vean bien el enunciado del ejemplo y vean qué es cada una de ellas para que ustedes puedan identificar bien. La estructura no va a cambiar. PCI más PCC menos PCP, ¿verdad? Pero serán ustedes los que identifiquen qué dato van a tomar como PCI, qué dato van a tomar como PCC y qué dato van a tomar como PCP, ¿verdad? Entonces, eso, ojo con esto porque el enunciado no siempre va a aparecer como lo que les coloqué en el ejemplo, ¿verdad? Puede ser que coloque primero las cuentas por cobrar, después los inventarios y después las cuentas por pagar, ¿verdad? Por cobrar, perdón. De acuerdo, gracias. Ok, no hay pena minta. Bueno, continuando con el segundo ejemplo, compañeros, acá tenemos mi TikTok S.A., operador de una pequeña cadena de tiendas de video, compró 1000 quetzales de mercancía el 28 de febrero de 2021 a un proveedor que otorga créditos con términos 210, ¿verdad? Que en este caso es 2% de descuento si pagan los primeros 10 días, ¿verdad? La oferta del crédito es a 30 días, ¿verdad? En este caso el financiamiento para pago es a 30 días. Si la compañía aprovecha el descuento por pago de contado, debe pagar 980 quetzales, ¿verdad? Con el 2% de descuento, ¿verdad? El 10 de marzo ahorrando así 20 quetzales, ¿verdad? Que ese es el enunciado que nos da. ¿Qué es lo que vamos a ir a calcular nosotros? La línea de tiempo, ¿verdad? Que en este caso... pues si gustan ustedes toman de ejemplo la línea de tiempo que yo les estoy colocando acá, pues esto ya lo dejo ahí a creatividad de cada uno de ustedes. O sea, para mí lo más práctico es colocárselos así y pues que ustedes me logren comprender el enunciado de la gráfica de la línea de tiempo. La gráfica de la línea de tiempo no es complicada, lo único que tenemos que ir a hacer es ir a marcar, ¿verdad?, la secuencia de los 30 días y hacer la separación, identificar en cada uno de ellos la separación, ¿verdad? Entonces en este caso, si ustedes se dan cuenta, pues acá les estoy colocando los primeros 10 días de pago con el 2% de descuento, ¿verdad? Al 10 de marzo, la empresa tiene para pagar 980. Toda la compra abarca 30 días, que es lo que tenemos en color naranja acá. Los días de financiamiento que realmente se empiezan a cubrir es a partir del día 11, porque la empresa aquí ya no me otorga el descuento por pronto pago. El descuento por pronto pago me lo otorga hasta el día 10, ¿verdad? Entonces a partir del día 11 para el día 30, que son 20 días adicionales, la empresa cobra el 100% de la compra, ¿verdad? Que en este caso pues cobra 1000 quetzales. Entonces esto se traduce en una figura de financiamiento de transacción porque la empresa, o sea, nosotros estamos renunciando a un beneficio de un descuento por pronto pago, ¿verdad? Entonces ese descuento por pronto pago se traduce a 20 quetzales, ¿verdad? Que es el descuento que nos está dando en este caso el 2%. ¿Sí, Marilyn? Doctor, ahí contablemente, si uno paga los 10 meses, obviamente la empresa nos haría una nota de crédito, porque la factura es por 1000 de plano. Ah, sí. Ajá. Ah, okay. Correcto. Así es. Desde el punto de vista de los registros contables, ahí hay una nota de crédito. Porque es un descuento el que nos están dando a nosotros. Muy bien, Marilyn, desde ese punto de vista, o sea, vamos a, me dio otra idea para otro caso de examen. Son bromas. Ya no voy a hablar, ya no. No, es broma. Pregunto, compañeros, ¿hasta acá estamos claros? Si se dan cuenta, la gráfica de la línea del tiempo no es una cuestión que les estoy pidiendo váyanse a Canva, a Gamma o a PictoChart, no. En una hojita de Excel la pueden desarrollar, ¿verdad? Así en una forma práctica. Yo traté la manera de ejemplificárselas, ¿verdad? Pero ustedes podrían bien, en este caso, hacer estas dos, ¿verdad? O estas tres que tenemos acá, la azul, la verde, la línea blanca en donde coloco las fechas y la naranja, ¿verdad? Entonces, que logren identificar y señalar bien, pues entonces ustedes pues
cumplen con cubrir la línea del tiempo. Yo se las estoy colocando acá para que se vea más ejemplificado y que se vea más visible y entendible en los cortes de tiempos de acuerdo a lo que nos está dando el enunciado, ¿verdad? Pero si ustedes son creativos, incluso pueden rediseñar y presentar de mejor manera lo que yo les traigo acá, ¿verdad? Que de hecho he visto por experiencia, ¿verdad? En otros, pues he visto que pues los estudiantes pues generan mayor creatividad más que uno, ¿verdad? Y entonces pues se ve bastante visible pues una línea de tiempo bien diseñada, ¿verdad? Pero eso yo ya lo dejo a criterio de cada uno de ustedes. Solo ojo con esto, si les tocara en el examen, tienen que tener en cuenta su tiempo, ¿verdad? Para que no se les vaya a complicar. Luego, después de identificar la línea de tiempo, yo voy a ir a determinar la tasa de la transacción por esos 20 quetzales de descuento que me está dando la empresa, ¿verdad? El cual lo que quiero buscar acá con ello es el monto de transacción que implica ese 2% de descuento en esos 1000 quetzales de compra. Para mí el pago de contado se traduce a 980 quetzales con el descuento. Como dice Marilyn, aquí ya desde el punto de vista contable, ya a la empresa pues se le traduce como una nota de crédito, ¿verdad? Que era la parte de lo que hablaba Marilyn. Entonces eso ya se convierte desde un punto de vista transaccional en el cual yo quiero determinar cuánto equivale esa tasa de interés por financiamiento si yo renuncio a ese descuento por pronto pago. Entonces, ¿qué es lo que yo hago acá? Pues tomo los 20 quetzales, que es el pago de descuento, ¿verdad? Por pago en esos 10 días, y lo voy a ir a dividir dentro de los 980, que es para mí, hoy por hoy, si yo aprovecho el pago, de 980. Entonces, esa tasa de interés de transacción se convierte en un 2.04. Hagamos el cálculo y veamos si el dato es correcto. Ok. Bastante práctico, ¿verdad, compañeros? O sea, no es... solo tienen que tener mucho cuidado con los datos, ¿verdad? Para que no se vayan a confundir. Y por último, pues ir a determinar el costo anualizado por renunciar a ese descuento por pronto pago. Para ir a determinar el costo anualizado por renuncia por el descuento por pronto pago, vamos a utilizar la fórmula descuento de pago de contado, ¿verdad? Que sería DPC dividido el 100% de la compra menos el descuento de pago de contado, que en este caso, se recuerdan, era el 2%. El resultado de eso lo voy a multiplicar sobre los 365 días dividido dentro de el valor, que en este caso son los días que me genera a mí el financiamiento. Si por ponerles un ejemplo, la compra es a 45 días y la empresa me da un otorgamiento de 20 días de pago de contado, ¿cuántos días tendría que ser N? Si si la compra me da 45 días y me permite 20 días pago de contados, N, ¿qué número sería? Serían 25, ¿verdad? Porque si yo no acepto los 20 días, me faltarían 25 días para completar los 45. Entonces, N ahí serían 25, ¿verdad? Entonces, esos son los días que puede retrasarse el pago por renunciar al descuento por pago contado. Si pongo un ejemplo que por decirles me dan 20 días y yo renuncio a esos 20 días, ¿voy a pagar al día 21? ¿Creen que aproveché o estoy no aprovechando en este caso el retraso del pago, ya que estoy renunciando al descuento por pronto pago? Entonces, indiscutiblemente, si pago el 21 o pago el 45, pues tengo que pagar el monto total porque ya no tengo descuento, ¿verdad? Entonces, por eso es de que se hace el cálculo y se hace la referencia en relación a ello, ¿verdad? Entonces, en el caso del ejemplo que estamos tomando, que eran 30 días y 10 días pago de contado, días restantes para los 30 días, renunciando a los 10 días de pago de contado, me quedan 20. Por eso es que N es 20. Sustituyo valores y si ustedes se dan cuenta, el descuento de pago de contado, 2% dividido el 100% menos el 2%, me da como resultado el 0.20408163. Eso lo voy a multiplicar por el resultado que me da de 365 dividido 20,
que da como resultado 18.5. Al hacer la multiplicación me da un costo anualizado de 37.24%, que representa en este caso el monto, ¿verdad?, del costo, ¿verdad?, anualizado por una renuncia del descuento por pronto pago, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Acá lo vemos desde el punto de vista de un análisis del costo de oportunidad, ¿verdad? Que en este sentido, ¿verdad?, que pues por decirles, esos 20 quetzales en montos anuales se traducen en... Entonces, ya vemos en este caso, pues por decirles cuánto es el equivalente, ¿verdad? Que en este caso, una tasa de interés de transacción de un 37.24% anualizado por renunciar a esos 10 días por pago de contado, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista de análisis, en el caso de compras voluminosas, ¿verdad?, un 2 o un 3%, estamos hablando de millones de quetzales, ¿verdad?, o miles de dólares, en los cuales pues ya se traduce en plata, ¿verdad? Y si lo vemos sobre un costo anualizado, pues ya vemos que impacta en el costo de oportunidad, ¿verdad?, el perder o desaprovechar un descuento por pago de contado. Entonces, esos son los elementos que se dan desde el punto de vista de las cuentas por pagar. ¿Por qué les coloco estos dos ejemplos? Porque acá se cumple lo que les decía. La empresa por lo general buscará, si no tiene un beneficio de un descuento por pago de contado, aprovechará a pagar hasta el último día, toda vez no afecte su récord crediticio, ¿verdad? Pero si tiene un descuento por pago de contado, pues ir a hacer esos análisis y determinar qué tan beneficioso es el descuento, ¿verdad? Y si es oportuno pagar anticipado para poder en este caso aprovechar las bondades que da el descuento por pago de contado, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues son los datos que nos da acá en los enunciados, ¿verdad? Y de acuerdo con ello, pues es lo que se les requiere en los ejercicios para que ustedes los puedan resolver. De esta manera, compañeros, pues el tema, como les decía, es un tema bastante pequeño, muy dinámico, porque si se dan cuenta se va en secuencia de un cálculo con otro para poder ir continuando con los resultados que se van obteniendo, pero pues por decirles, les permite analizar desde ese punto de vista, ¿verdad?, cómo se genera la fuerza de trabajo de la empresa, ¿verdad? Que en este caso pues son, como les estaba explicando anteriormente, las 3 cuentas: inventarios, cuentas por cobrar y cuentas por pagar, ¿verdad? El cual pues desde ese punto de vista y desde el punto de vista financiero, pues ustedes se dan cuenta del impacto que genera, y desde ahí se pueden tomar decisiones en beneficio de la empresa, ¿verdad? Como las estrategias que veíamos, buscar más rotación del inventario, ¿verdad? Que en este caso analizar si es beneficioso pagar anticipado, si es que la empresa nos da un beneficio de un descuento pago contado, o atrasar el pago hasta el último día de los que tenemos en la negociación, toda vez no perjudique mi récord crediticio. Por ahí veníamos y colocábamos algunos ejemplos, ¿verdad? Si es un día inhábil, pues pagar un día antes, ¿verdad? Toda vez no afecte mi récord crediticio, ¿verdad? Entonces, de ese sentido, pues compañeros, con eso cubrimos el tema de la sesión del día de hoy, ¿verdad? Que es un tema, como les digo, bastante bonito a mí en lo particular. Es de los temas que tienen menos contenido, es mucho más práctico y de más análisis, ¿verdad? En el cual pues ahí podemos encontrar una infinidad de datos que nos sirven a nosotros para toma de decisiones. Si no hay dudas o consultas, compañeros, pues estaríamos por ahí llegando a la finalización de la clase, ¿verdad? Y para comentarles entonces, compañeros, que vamos a dejar programado el examen para la siguiente semana, de acuerdo a los elementos que mencionábamos, ¿verdad? Les voy a dar un par de días ahí que va a estar habilitado para que ustedes lo puedan resolver con la comodidad de su casa, ¿verdad? Y así no tener la presión de que o pueda que estén en el trabajo, o pueda que van en el tráfico, entonces están ya en la comodidad de su casa, ya sea de noche o madrugada, dependiendo del horario que se les facilite. Entonces ustedes ya apartan su hora para poder resolver el examen, ¿verdad? Entonces así lo vamos a manejar para no estresarlos más de la cuenta, ¿verdad? Entonces, de mi parte, si no hay dudas o consultas, pues yo estaría finalizando acá la sesión, no sin antes pues desearles un buen fin de semana en lo que resta, ¿verdad? Y éxitos en los exámenes que tuvieron esta semana, y de igual forma éxitos en los que van a tener la próxima semana. Y pues en ese sentido, pues compañeros, la otra semana pues espero estarles compartiendo ya información ya más a detalle, ¿verdad?, del tema que tenemos pendiente con ustedes. Y de mi parte pues les deseo feliz tarde, y pues si Dios lo permite nos estamos viendo por acá el próximo sábado. Feliz tarde, Nick. Feliz tarde. Adiós. Gracias, feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde. Igualmente, feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde.